Las reacciones nucleares en los reactores y plantas de Irán, la producción de uranio, nueva tecnología en centrifugadoras, le plantan cara a Donald Trump para denunciar sus sanciones. El acuerdo nuclear para muchos estaba muerto, pero algo pasó. Los europeos se arrepintieron, entendieron, les picó la dignidad. Aseguran ahora que quieren vivo el acuerdo y que harán todo lo posible para luchar contra Donald Trump y sus castigos económicos. Soy Roberto de la Madrid y desde aquí, donde suceden las cosas, desde aquí, desde Irán, detrás de la razón. دولت آمریکا با اعمال تحریم‌های فرامرزی و تهدید دیگر ملت‌ها تلاش کرده ایران را از مزایای حضور در اقتصاد جهانی محروم کند و با سوء استفاده از نظام بانکی به راهزنی بین المللی دست زده است. اونها فکر میکنن که با فشار حد اکثری میتونن در حال ضعف در برابر میز مذاکره حضور پیدا کنه. این کار امکان ناپذیر هست. We talk about Iran, and that's one of the worst deals ever made, one of the worst contracts ever signed. As far as Iran is concerned, I would have never made that deal. This is one of the dumbest contracts I've ever seen of any kind. This was done by extremely stupid people. The deal allowed Iran to continue enriching uranium and, over time, reach the brink of a nuclear breakout. It also fails to address the regime's development of ballistic missiles. The deal does nothing to constrain Iran's destabilizing activities, including its support for terrorism. مذاکره با آمریکا یعنی تحمیل خواسته‌های آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران. دوم اینکه مذاکره یعنی نمایش موفقیت سیاست فشار حداکثری از سوی آمریکا. برای همین هم هست که مشاهده کردید رئیس جمهور محترم، وزیر خارجه، مسئولین کشور همه یک صدا یک زبان گفتن که ما با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد. نه مذاکره دو جانبه نه مذاکره چند جانبه. اگر آمریکا حرف خودش رو پس گرفت، معاهده درباره هسته‌ای را که نقض کرده بود اگر توبه کرد، اون وقت در جمع کشورهای معاهده کننده که شرکت میکنن با ایران صحبت میکنن، اونم شرکت کنه. در زمینه انرژی اتمی ما هیچ گونه محدودیتی نداریم اصلا. یعنی شرایط ما به مراتب از قبل از توافق برجام از لحاظ صنعت هستی وضع ما بهتره. ما امروز روزانه غنیسازی ما بیش از زمانی است که قبل از اینکه برجام امضا بکنیم. En Viena, el día de ayer, Irán, China, Rusia, Reino Unido, Alemania y Francia, sin Estados Unidos, buscan una salida a la crisis. Irán redujo sus compromisos nucleares porque Donald Trump abandonó el acuerdo. Irán denuncia que el resto de los firmantes no han cumplido, en especial los europeos. Irán denuncia que no ve los beneficios económicos que le fueron prometidos, ya que sigue sancionado. Participants here are all racing against the time to work out specific solutions so as to safeguard the JCPOA. Los europeos acusaron a Irán de violar el pacto. Activaron un mecanismo de disputa que podría reimponer las sanciones de la ONU contra Irán, pero de momento lo han detenido. En Viena, se comprometieron a fortalecer el mecanismo financiero llamado INSTEX para evitar las sanciones de Donald Trump. به نوعی در حقیقت الان برجام از یک تعادلی برخوردار شده، البته متاسفانه تعادلی که در سطح پایین هست. Ahí está el documento, lo puede usted repasar allí en YouTube. Muchísimas gracias por sus oraciones y por sus buenos deseos. Nos llueven decenas de miles de buenos deseos y oraciones preocupándose por nuestra salud aquí en Irán, por el coronavirus.
y por todo lo que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Vamos directamente con nuestros invitados. Está ahí Axier Amo Izarra, periodista en Madrid, usted lo conoce muy bien, excelente, con maestría, siempre nos analiza y nos explica qué pasa en el mundo. Lluís Torres, politólogo también, con mucha admiración. Lluís, te mando un abrazo, gracias por estar aquí, buenas noches aquí en Teherán. Lluís, comienzo contigo. Antes que nada y antes de hablar de la reunión de Viena, que fue ayer, para que nos vuelva a quedar claro, yo te pregunto, ¿cuál es la esencia que está detrás de Donald Trump de castigar con sanciones a Irán? Por favor. Muy buenas, Roberto. Otro abrazo para ti. Un placer, como siempre. ¿Qué es lo que hay detrás de las sanciones económicas contra Irán? Al final, estas sanciones económicas impuestas por el gobierno de Donald Trump no son nada más ni nada menos que una táctica más de guerra simétrica. Es una guerra económica que se está imponiendo a la República Islámica. Al final, ¿qué es lo que le preocupa a la administración Trump? ¿Es la posibilidad de que Irán se convierta en una potencia nuclear? No. En las imágenes que veíamos, en los discursos de Donald Trump, vemos que Estados Unidos se retira del acuerdo nuclear porque lo que quiere es que, además de limitar el programa nuclear de la República de Irán, lo que también persigue Estados Unidos es limitar el programa de misiles balísticos. Y además de esto, lo que persigue Estados Unidos es limitar la política de proyección de poder iraní en la región. Lo que hemos visto en los últimos años es que Irán ha incrementado altamente su influencia regional. Esto es lo que teme Estados Unidos. Por esto el acuerdo nuclear ya no le es suficiente. Por esto también pide limitar el programa de misiles balísticos y limitar esta política exterior iraní que está haciendo que gane influencia en la región. Bien. Axier, pues lo mismo, ¿no? Antes de entrar en la reunión de Viena, ¿qué hay detrás de este ánimo de Donald Trump por castigar a Irán? Buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? Bueno, obviamente el ánimo principal que tiene Donald Trump para castigar a Irán, y difiere un poco de lo de la guerra simétrica, porque para nada tiene que ver una guerra simétrica. Esto es un ataque perpetrado desde la Casa Blanca por Donald Trump por propio interés, por propio egoísmo, y sobre todo por saber que Irán no es controlado por nadie, no es controlado por ninguno de sus socios, y al final está ejerciendo un rol principal en la región. Irán lleva desde un tiempo a esta parte que se ha convertido en un actor principal en la resolución y en la garantía, no solo resolución de conflictos, por ejemplo, hemos visto en Siria, sino también en la garantía de la estabilidad y de la paz en la región, como muy bien ha hecho y muy bien ha ejecutado su misión en Irak, no por contra, por ejemplo, Estados Unidos, que lleva décadas en territorio iraquí y lo único que ha sido un periodo de ocupación, falta de estabilidad, falta de democracia y sobre todo de violaciones continuas de derechos humanos. Eso es lo que realmente molesta a Donald Trump, y no solo a Donald Trump. No olvidemos que el inquilino de la Casa Blanca, el actual inquilino de la Casa Blanca en Estados Unidos, Donald Trump, no es más que una marioneta manejada por los hilos del lobby armamentístico, por los intereses de Israel, por los intereses de Arabia Saudí. Y ante todo eso, pues obviamente su némesis es Irán. Irán es un país que está creciendo, Irán es un país que está siendo reconocido por la comunidad internacional ya como un país garante, un país defensor en muchos casos también de la estabilidad y de la democracia en la región. Y lo que es más importante se está convirtiendo, pues digamos, en la némesis, ¿no?, desde un país que frente a un bloque como Estados Unidos y sobre todo en Oriente, pues empieza ya a hacerle un poco, no de sombra obviamente por el gran volumen que tiene Estados Unidos, pero sí un poco de una voz más alta que otra, donde Estados Unidos no llega, donde Donald Trump, su mensaje ya no cala entre la población y menos entre la clase dirigente de los países. Y eso es realmente lo que está molestando a Estados Unidos. Y no solo a Estados Unidos, y lo que es principal, tenemos que dirigir ese mensaje hacia los socios de Estados Unidos, en este caso, que son Israel por un lado y Arabia Saudí por otro, que son los que realmente ven como una alarma creciente, una amenaza constante en la figura de Irán, de la República Islámica, y Donald Trump lo único que hace es obedecer a sus dueños. Bien. Lluís, para muchos estaba muerto el acuerdo nuclear, pero ayer pues salieron de la reunión de Viena, ahora sí, pues muy optimistas todos, incluido Irán. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto también esencial por el que hay que estar optimistas?
Lo esencial aquí, Roberto, es que a nadie le interesa romper el acuerdo nuclear. Como hemos dicho en otras ocasiones, ni siquiera a Estados Unidos le interesa esta dinámica de conflictividad. Otras veces hemos analizado aquí cómo si se incrementara el conflicto entre Estados Unidos e Irán, la lógica no acabaría beneficiando a Estados Unidos, porque una agresión militar contra la República Islámica podría enquistar un conflicto que Estados Unidos no está preparado para vencer, y luego podría provocar un incendio regional que muy probablemente a través de los proxies de Teherán acabaría ganando Irán. Es decir, Estados Unidos saldría más perjudicado que beneficiado del conflicto. Esto por un lado. Pero si entramos en la lógica de los países que han formado parte de esta última cumbre, ninguno de ellos realmente tiene interés en ello. Por un lado, Rusia y China, evidentemente como socios más o menos próximos en distintas épocas, ahora bastante próximos, de Irán, tienen interés en que el acuerdo prospere para que la República Islámica precisamente lo que pueda es tener una estabilidad económica que no haga peligrar su estabilidad social y que esto a su vez no haga peligrar la estabilidad política y la continuidad del régimen. Esta es la lógica interna. Por otro lado, los países europeos tampoco están interesados en iniciar una dinámica de confrontación contra Irán. Por un lado, más que nada porque en el momento en el que entró en vigor el acuerdo nuclear fueron unos de los países más beneficiados por la entrada en vigor del acuerdo. De hecho, grandes empresas del sector de los transportes de la Unión Europea, de distintos países de la Unión Europea, salieron especialmente beneficiadas, empezaron a hacer tratos con Irán. Ha sido Estados Unidos quien, al salir del acuerdo nuclear y al reimponer sanciones económicas y al tratar de bloquear el comercio de Irán con el exterior, ha perjudicado a los intereses económicos de la Unión Europea. Por esto es la propia Unión Europea o los países que forman parte del acuerdo nuclear los que están intentando salvar el acuerdo nuclear. Por otro lado, también me gustaría destacar que se está produciendo otra lógica que yo entiendo como beneficiosa. En los últimos 2 años o en los últimos meses hemos visto cómo hay un distanciamiento en el pacto atlántico, digamos. Cada vez se habla más de que Europa sea más responsable de su propia defensa. Cada vez parece que la OTAN está mínimamente, pero más fragmentada que en épocas anteriores. También se han producido choques a nivel en un nivel muy mínimo, a nivel de guerra económica entre Estados Unidos y distintos estados europeos. Me parece que el hecho de que la Unión Europea o que distintas potencias europeas empiecen a ser menos satélites de Washington es beneficioso para que se impongan otras lógicas en el mundo. Esto al final a lo que responde es al aislacionismo que de motu propio también ha impuesto Donald Trump sobre el país y a una pérdida de poder internacional evidente de Estados Unidos en el mundo. Oye, Luis, pero si en 1 año y medio o en 1 año no funcionó el INSTEX, ¿por qué va a funcionar ahora? Luis. A ver, debería funcionar porque al final, si no funcionara, lo que estaría pasando es que se estaría restando la credibilidad de las potencias europeas. Al final, si analizamos todo lo que ha pasado desde que Estados Unidos se ha retirado del acuerdo nuclear y se han reimpuesto las mayores sanciones económicas jamás impuestas sobre Irán, ha sido que Irán sí ha desobservado ciertas partes del acuerdo nuclear, pero las ha desobservado de forma paulatina y siempre reclamando a las otras partes del acuerdo que se sentaran a negociar para mejorar su situación económica. De hecho, en el apartado del mecanismo de resolución de disputas, en su punto 36, se dice, dentro del acuerdo nuclear, que si un participante percibe que otros miembros del acuerdo nuclear no están cumpliendo con sus obligaciones, éste puede dejar de observar los términos del acuerdo, que al final es lo que ha hecho Irán. Esto era un pacto. Irán abandona
su programa nuclear o limita su programa nuclear a fines civiles, y por otro lado Irán se le deben levantar las sanciones económicas para tener una estabilidad económica como podría tener cualquier país del mundo, una libertad económica en el mundo. En el momento en el que esto no sucede, porque una de las partes reimpone sanciones económicas sobre el país, y además estas sanciones también van dirigidas a que el país no pueda comerciar con el resto del mundo, lo que se está es violando el acuerdo nuclear. Bien. Por tanto, esta parte está legitimada para empezar a desobservar el acuerdo. Bien. A ver, Axier, dos preguntas. Sí. Ya vamos para 2 años de que Donald Trump salió del acuerdo nuclear. Quedaron la Unión Europea, que tiene una economía igual de gigante que la de Estados Unidos. Quedaron China y Rusia. También, ¿por qué todas esas economías unidas no pudieron contra las sanciones de Donald Trump? ¿Qué les faltó? Lo que les faltó es la lógica a la inversa, que es a lo que realmente diría yo. Y nunca olvidemos que además estamos hablando de Irán como víctima, no como precursor de estas sanciones ni precursor de esta salida unilateral por parte de Estados Unidos, que a fin de cuentas el país que sigue siendo monitorizado cada día constantemente, sus recursos y sobre todo su programa no bélico y de uso civil es Irán. Mientras tanto, los demás países no están dando ninguna cuenta, ni están haciendo ni rendimiento ni nada. No olvidemos que a la par, que sí que es verdad que surgieron esas sanciones militares por parte de Estados Unidos, tenemos que hablar de que los Estados europeos tenían que haber activado también ese mecanismo de contraprestación de ayudas a Irán, y también de contraprestación a sus propios intereses y a sus propias empresas. Y sobre todo, olvidemos que la balanza comercial que existía en aquella época entre Irán y los países europeos era una balanza factible, una balanza que estaba igual tú a tú. Incluso países europeos como Francia tenía grandes bloques industriales en territorio iraní, y desde entonces pues no levantó la voz. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha cambiado? Pues que Estados Unidos de entonces no es el mismo, y que la Unión Europea de entonces no es la misma. Una figura, por ejemplo, que empezó con ciertas dudas para mí es Josep Borrell. El resurgimiento de Josep Borrell como persona precursora de esa defensa de los intereses de la Unión Europea dista mucho. Recordemos hasta hace unos pocos meses quién era Federica Mogherini, una gran desaparecida cuyo servilismo y sobre todo cuyo tenue o tibieza frente a los intereses de Estados Unidos conllevó este tipo de acciones por parte de Estados Unidos, porque no supo ser garante, que es lo que realmente era la Unión Europea, este 5+1. Recordemos perfectamente que aún sí que tenía que haber actuado. Han pasado 2 años, obviamente casi 2 años desde entonces, y que ha surgido pues que Estados Unidos lo único que está perdiendo es interés, está perdiendo fuerza, y por contra estamos viendo que Irán se está resarciendo todavía de esas sanciones, sufriendo obviamente, y lo que es más, que la Unión Europea se está hartando ya del liderazgo de Estados Unidos, está otra vez volviendo a ser esa garantía, y lo dijo Josep Borrell. Al final el pacto nuclear de Irán es un pacto que beneficia a todo el mundo, porque es garante de una región en continua tensión, en continuos intereses, y sobre todo bajo las imposiciones y bajo los intereses de esas 3 partes. No olvidemos también al Reino Unido, que también es parte y contraparte, ¿no? Porque apoya a Estados Unidos, apoya a Arabia Saudí y apoya también los intereses israelíes, y a la vez es garante del acuerdo. Entonces, ¿en qué quedamos? No olvidemos nunca eso. Irán siempre cumplió, Irán sigue siendo monitorizado. Puede ser que les saliera algunas circunstancias, pero obviamente el mecanismo, como bien decía mi contraparte, lo estaba diciendo, si una parte del acuerdo ve o siente o tiene realmente constancia de que sus intereses son desoídos, pues tiene también derecho o intentar. Yo en este asunto lo veo todavía muy factible. Estados Unidos se está equivocando, Estados Unidos tendría que estar en estos momentos ser el país aislado, y hay una circunstancia todavía mucho más grave que yo creo. Es verdad, salió del acuerdo unilateral, pero por ejemplo también ha ocurrido con el acuerdo START con Rusia. Estamos viendo que está rompiendo continuamente acuerdos y aún así impone a los demás, cuando él es el que se tendría que ver aislado por el resto del mundo, a los cuales sí que ejerce control, pero el resto del mundo no es capaz y no puede ejercer ese control contra los intereses de Estados Unidos. Celebro con gratitud de verdad que la Unión Europea empiece a espabilar, empiece a despertar y se dé cuenta de que realmente hacer caso a los intereses de Estados Unidos es tirarse una piedra contra su propio tejado, porque no olvidemos que la tensión que se genere en Oriente Medio, en Oriente Próximo, como lo queramos ver, toda esa zona, al final repercute sobremanera sobre el territorio europeo, sobre la población europea. Mientras tanto, Estados Unidos lo único que hace es asfixiar tanto a sus socios como al resto de conciudadanos. Bien. Luis, a ver, las sanciones económicas son un instrumento para forzar a otros países para acatar
pues tus reglas, digamos, ¿no? Para algunos defensores de la economía dicen que son buenas para hacer que los países no hagan trampa. Yo me acuerdo del dumping famoso, ¿te acuerdas, chino, que se puso de moda hace 2 décadas? Pero otros dicen que son un terrorismo económico. Explícame, por favor. Creo que Luis... Sí. Perdona, Roberto. La pregunta era para mí. Sí. Es que se nos ha cortado la comunicación un momento. Sí, es para ti, Luis. Adelante, por favor. ¿Podría Sí, repetírmela, claro. por favor? Te decía, las sanciones de Estados Unidos, o más bien las sanciones económicas, son un instrumento para forzar a otros países para acatar tus reglas, digamos. Para algunos defensores de la economía dicen que son muy buenas para hacer que los países no hagan trampa. Yo recuerdo, por ejemplo, el dumping chino que se puso de moda hace 2 décadas. Para otros dicen que las sanciones son terrorismo económico. Explícame, por favor. Sí. En el caso de la administración Trump, las sanciones económicas son una parte de la famosa política de máxima presión, ¿no? Que, como sabemos, consiste en aplicar la máxima presión económica para ahogar la economía de un país, para crear inestabilidad social, que a su vez cree una inestabilidad política que haga peligrar la viabilidad de un régimen. Esto asociado a una retórica belicista, que también la vemos en el caso de la administración Trump, y todo ello sin tener en consideración el papel que pueden tener aliados estratégicos del país que aplica la máxima presión, en este caso Estados Unidos. ¿El objetivo cuál es? Que la contraparte acepte los términos impuestos por Washington, sean los que sean, que es lo que está intentando con Irán. Acepta, le está diciendo Donald Trump a la República Islámica, acepta un nuevo acuerdo nuclear que incluya lo mismo, más el programa de misiles balísticos, más una política de proyección de poder inexistente en la región, una falta de influencia en la región. Bien, ¿esto es terrorismo económico? Esto es terrorismo económico. Y lo estamos viendo, lo podemos observar con un ejemplo muy reciente. Primero, se está ahogando la economía iraní, pero ahora, con el efecto mundial del coronavirus, muchos medios a nivel internacional se están empezando a preguntar lo ético o lo moral de las sanciones económicas sobre Irán, porque se están empezando a preguntar si ante los casos de coronavirus que están habiendo en Irán, es ético bloquear las importaciones por parte de Irán de productos necesarios para contener el brote de coronavirus. Esto es un ejemplo de cómo afectan el aislacionismo comercial que se ha impuesto sobre Irán. ¿Esto es terrorismo económico? Sí, y más cuando Irán realmente, y como decía el compañero, ha cumplido con todos los términos del acuerdo y, diremos más, se ha llegado a situaciones absurdas. Por un lado, las inspecciones que la Agencia de la Energía Atómica hace sobre Irán no son toleradas por ningún otro país del mundo. Irán ha cumplido con esto. Por otro lado, se dice que Irán ha incumplido los términos del acuerdo dentro de la desobservación paulatina de no tener más de 300 kilos de uranio enriquecido. Pero ¿cómo va el país a tener menos de 300 kilos si la parte de excedente estaba contemplada dentro del propio acuerdo nuclear, que se tenía que poder vender a otros países? No necesariamente dejar de producir, sino poder vender el excedente. Pero si tú impones sanciones económicas al país que implican límites a la exportación, inevitablemente no podrás vender el excedente. Son absurdos de esta guerra económica Bien. Que ha impuesto Estados Unidos sobre Irán. Gracias. De hecho, Estados Unidos dice que las sanciones no aplican a los productos de primera necesidad, como las medicinas y los alimentos, pero en realidad resulta que las empresas de esos productos, pues debido al miedo a Donald Trump, pues no comercian, entonces finalmente sí se aplican las sanciones a las cosas humanas. Bueno, a ver, yo te pregunto, Axier, ya nos vamos, los precios del petróleo bajan más con el coronavirus. Las sanciones privan en mucha parte a Irán de vender el petróleo. Hay además más petróleo en el mercado. Estados Unidos ya se convirtió en el número 1. Rusia y Arabia Saudí siguen también alimentando al mundo en los primeros lugares. ¿Hacia dónde va el mundo con todo esto que te digo? Sanciones de Irán, Estados Unidos, Arabia Saudí y Rusia como los gigantes. Dime, por favor, tu proyección.
Yo creo que obviamente la línea estratégica ya está marcada y está bien trazada y todo el mundo sabe cuál es. Estados Unidos no solo quiere convertirse en una potencia armamentística, también nuclear, que lo es, obviamente, y además sin hacer caso a ningún tipo de protocolo, ni convenio, ni acuerdo, ni nada establecido, lo hace por libre. Ahora quiere ser también un líder mundial. Lo intentó con el fracking, fracasó, ahora lo está intentando con el petróleo. ¿En base a qué? Asfixiar a los grandes productores. Hablemos de Venezuela, hablamos de Irán, hablamos de otros países que también han sido productores, y o si no productores, grandes compradores a los que también amenaza para que sean compradores de su propio petróleo. Yo creo que la línea está bien marcada y es bien definida. Yo recuerdo hace tiempo, me tocó a mí en Lausanne como corresponsal internacional en aquellos días de negociación hace 5 años, y una conversación que mantenían John Kerry con Sergei Lavrov. Decía Sergei Lavrov: vamos a ver, tenemos un país que cumple y un país que incumple, obviamente Estados Unidos, y tenemos que hacer caso al que incumple la ley. Bien. Ahí lo dejo. Gracias Axier, gracias Luis, un abrazo a los dos, se nos fue el tiempo como siempre, exquisito. El mundo está hecho un caos, sobre todo caos, ¿sí?, de pánico, fíjese. Pero atrás de ese caos, independientemente del coronavirus, el poder sin escrúpulos pues sigue corrompiendo y abusando de todos. Mientras los seres humanos a nivel individual luchan por sobrevivir, subsistir o tener éxito, todos están tan distraídos que la violación de los derechos humanos se ha convertido en norma y en costumbre, y tristemente en la montaña que hay que superar. Cuando eso era un derecho, ahora se convirtió en un triunfo, y así viven miles de millones de personas. Por ejemplo, el derecho a la salud, a una vida digna. Mañana aquí hablaremos de esta esencia que tiene y debe tener todo ser humano. Buenas noches.